¿Quién es Gameskin? La historia del nuevo campeón del mundo de Free Fire. Hay personas que nacen con un sueño y otras que tienen que luchar contra el mundo entero para demostrar que ese sueño sí era posible. Hoy todos conocen a Gameskin por levantar el trofeo más importante de Free Fire, pero muy pocos conocen la historia que hay detrás de ese campeonato. Porque antes de ser campeón del mundo, fue simplemente Benjamín Andrés Honor Pérez, un joven chileno que, como millones de personas, solo querían jugar Free Fire. Pero para él no era un simple juego, era el lugar donde sentía que pertenecía, el lugar donde descubrió aquello que realmente amaba, aunque convencer a los demás sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Mientras muchos lo veían perdiendo el tiempo, él veía el sueño de su vida. Sus padres pensaban que los videojuegos solo lo distraían de la escuela, lo regañaban constantemente, le apagaban el internet en las madrugadas para que dejara de jugar, y cada vez que escuchaban que seguía despierto, temía que le quitaran el celular. Por eso, durante mucho tiempo, casi nunca hablaba con sus compañeros dentro de las partidas. No era porque no quisiera, era porque tenía miedo de que sus padres escucharan su voz. Ese silencio terminó convirtiéndose en un apodo. Muchos comenzaron a llamarlo el mudo. Lo que nadie sabía es que ese silencio escondía a un niño que luchaba para proteger su sueño. Mientras estudiaba en el colegio, llevaba una rutina agotadora. Se levantaba a las 7 de la mañana, se preparaba para entrar a clases a las 8, pasaba horas estudiando, y al llegar a casa, si alcanzaba a comer, lo hacía rápido. Después estudiaba un poco más y entrenaba durante horas. Scrim, rankeds, torneos, una y otra vez, sin importar el cansancio, porque entendió algo muy joven: los sueños no se cumplen cuando tienes tiempo, se cumplen cuando haces tiempo para ellos. Pero había otro problema: era demasiado joven para competir profesionalmente. Sabía que tenía el nivel, pero el reglamento no le permitía demostrarlo. Esperó casi 2 años para que alguien pudiera darle una oportunidad, y nunca dejó de prepararse, hasta que un día llegó la llamada que cambiaría su vida. Movistar R7 quería ficharlo. Era el primer contrato profesional de su carrera, pero había un problema: sus padres no entendían el mundo de los eSports, no sabían si firmar, no estaban convencidos, esperaron hasta el último día permitido. Imagínate tener el sueño de tu vida frente a ti y no saber si podrás alcanzarlo. Al final llegaron a un acuerdo. Benjamín debía comprometerse con sus estudios y, a cambio, sus padres permitirían que siguiera persiguiendo ese sueño. Ese papel no solo fue un contrato, fue la primera puerta hacia todo lo que vendría después. Con el paso del tiempo empezó a hacerse un hombre. Muchos comenzaron a llamarlo el Niño de Oro, pero mientras las personas solo veían resultados, él seguía peleando una batalla que nadie podía ver. Durante años ha vivido con trastorno de ansiedad generalizada. Hubo momentos en los que sintió que todo iba cuesta arriba, como si no existiera una luz al final del túnel. Aún así, nunca dejó de intentarlo, nunca dejó de levantarse, porque entendió que el verdadero enemigo no siempre está dentro del juego, a veces está dentro de nuestra propia mente. Uno de sus mayores sueños era representar a su región en un torneo internacional, y finalmente llegó. Viajó hasta Yakarta, Indonesia. Para cualquier joven era una oportunidad única. Incluso tuvo que tomar una decisión muy difícil: elegir entre graduarse junto a sus compañeros o viajar para competir. Eligió el torneo, renunció a un momento que jamás volvería, persiguiendo otro que todavía no sabía si llegaría. Y, al final, perdieron. No hubo celebración, no hubo trofeo, solo lágrimas y una nueva lección. Porque los campeones no nacen cuando levantan una copa. Los campeones nacen cuando aprenden a levantarse después de perder. El tiempo siguió pasando, su disciplina nunca cambió, su pasión tampoco. Jamás buscó hacerse profesional por dinero. Su sueño era otro: quería disfrutar el juego, quería demostrar que sí podía llegar a un mundial, y quería estudiar ingeniería informática mientras seguía creciendo como jugador. En los Free Fire Awards, Gameskin recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. Pero lo que más llamó la atención no fue el premio, fueron las palabras. Agradeció a su familia, a sus amigos y a sus seguidores. Dijo que hubo momentos en los que ellos creían en él cuando él mismo ya no podía hacerlo, y confesó que ese premio no era solo suyo, era de todas las personas que nunca dejaron de acompañarlo. Hoy, después de convertirse en campeón del mundo, volvió a abrir su corazón. Confesó que en los últimos meses había sido extremadamente difíciles, que nuevamente estaba luchando contra la ansiedad, que había pasado momentos muy complicados y que no se lo había contado prácticamente a nadie. Por eso, este campeonato significó mucho más que un trofeo. Representa una batalla que ganó dentro y fuera del servidor. Hoy sus padres ya lo apoyan, porque entendieron que los videojuegos nunca fueron una pérdida de tiempo, solo necesitaban comprender el mundo que su hijo veía. Incluso él mismo ha dicho que los padres deberían informarse más sobre los sports, porque detrás de una pantalla puede existir el sueño más grande de un hijo. Dentro del juego hay algo que siempre definió a Gameskin: antes de cada partida se mentaliza de una sola cosa: que va a bajar al menos a un rival, y si algo no le sale, lo vuelve a intentar, y otra vez, y otra, hasta conseguirlo. Porque esa ha sido la historia de toda su vida: persistir. Hoy el mundo lo conoce como campeón, pero antes del trofeo hubo miedo, hubo ansiedad, hubo derrotas, hubo silencios, hubo noches entrenando mientras todos dormían, hubo padres que no entendían, hubo puertas cerradas, y hubo un niño que jamás dejó de creer. Porque al final, los sueños no pertenecen a quienes nunca caen, pertenecen a quienes, incluso con miedo, deciden levantarse una vez más. Y hoy, ese niño levantó la copa más importante de Free Fire.